Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los buenos estudiantes saben que ante un gran año vale más quemar neuronas por un gran futuro que intentar quemar los malos recuerdos del pasado. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar las ocurrencias de los datos mayor y menor de un conjunto de datos leídos por teclado. Es decir, determinar cuántas veces aparece el mayor y cuántas veces aparece el menor valor de todos los datos leídos. Entonces, si el mayor, la idea es ir hallando los mayores valores de los datos que se lean. Cuando encuentre un mayor, se deberá preguntar si ese mayor es igual, se va contando de uno en uno. Si es mayor que el mayor, entonces se actualiza el mayor y el contador volverá a 1. Esa será la lógica que usaremos. Entonces supongamos que leemos el 6, ese será el mayor. Luego leemos el 3, el mayor seguirá en 6. Luego el 4, el mayor seguirá en 6. Luego leemos el 6. Entonces el contador de mayor ya irá en 2. Es decir, van 2 veces que sale el mayor. Si luego leemos el 8, entonces el nuevo mayor será el 8. Pero ¿cuántas veces va el mayor? Una vez, o sea que el contador retorna 1. La idea es mostrar al final cuántas veces aparece el mayor. Recuerde, se plantea la solución en un programa de 52 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta librería es un repositorio de funciones que se usan en el programa. Esta es una librería global. Para otras funciones que se necesiten implementar en algunos programas, se pueden importar librerías de C o de C++. Recuerde que Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible con este lenguaje. Vamos a solucionar entonces usando Objective-C y programando orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases son atributos y comportamientos. Entonces, cuando usted ha usado formularios de registro, usted ve que estos tienen listas o también tienen cajas de texto para ingresar información como el nombre, el correo, etcétera. Y también tiene botones. Entonces cada componente por lo general en lenguajes de programación se crean a partir de clases. Si es en un lenguaje orientado a objetos y no a eventos. Entonces observe que botón es dependiente de una clase botón. Los atributos de ese botón serán entonces el título, las dimensiones del botón, el color de fondo, etcétera. Y los comportamientos serán entonces cuando alguien presione clic sobre el botón o cualquier otro comportamiento que se le necesite programar. Y así se tendrá la clase botón. Entonces cuando un formulario, por ejemplo, tiene 3 botones, quiere decir que tiene 3 objetos de la clase botón. Observe entonces que de esa manera se reutiliza el código a través de objetos de una clase. En este caso vamos a solucionar el problema de hallar la cantidad de veces que aparece el mayor y menor usando la clase ocurrencias mayor-menor. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se va a usar 2 bloques de código principal, que son entonces la interfaz y la implementación. En la interfaz se declaran los atributos y métodos o comportamientos de la función, de la clase o el objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar los métodos que se declaren en la interfaz. Entonces la interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interfaz y la directiva @end. Luego de @interfaz se pone nombre de la clase, en este caso la llamamos ocurrencias mayor-menor.
luego dos puntos y se hace referencia a la clase principal en ese object, y aquí es en donde se declaran los atributos de la clase. Los atributos son las variables generales de una clase, las variables globales. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces es muy diferente una variable local de una función que solo se usa en la función que una variable global o atributo. Por eso depende de la astucia del programador entender el problema y saber cuáles son los atributos de ese problema para definirlos como variables de instancia o variables globales. En este caso entonces decimos que este problema necesita entonces de 6 variables como atributos, que son de tipo entero todas, y una es número. Número simplemente va a recibir entonces un valor ingresado por el usuario. Mayor, que va a ir actualizando cada que encuentre un nuevo mayor. Menor, que tomará los menores. C mayor, que es como el que va a ir determinando la cantidad de veces que aparece el mayor, o sea, es como el contador. Y C menor es el contador de la cantidad de veces que aparece el menor. Y X, que es una variable controladora del ciclo for de la línea 20. Observe que usted pudo haber pensado en alguna de estas variables dejarlas como locales de la función ejecutar en vez de dejarla como atributo. Pero usted puede pensar que este programa o esta clase o esta implementación puede tener otros métodos, y si necesita hacer reutilizar variables, entonces sería conveniente dejarlas como atributos, pero en este caso podrían ser variables locales. Por eso es entonces que el programador debe ser también visionario, saber qué va a necesitar a futuro. Bien, entonces ya tenemos los atributos de esta clase. Vamos ahora a declarar los métodos. Solamente un método que va a ser ejecutar, línea 7. El método se declara entonces indicando el nivel del método, en este caso menos para un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, aquí retorna void, o sea vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irían separados por dos puntos, y ya sabe que cada parámetro se compone de nombre y tipo. Vamos ahora a implementar, o sea, a programar el método ejecutar. Eso lo hacemos entre las líneas 10 a 42, o sea, entre la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation y la directiva de cierre @end. En la implementación entre las líneas 11 a 17 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. No es necesario declararlo. En el constructor lo que se hace es de inicializar los atributos de la clase o las variables globales. En este caso es necesario inicializar las variables mayor, menor, y C mayor y C menor. Recuerde que C mayor y C menor son contadores de cuántas veces aparece el mayor y el menor. Y la variable mayor va a ir tomando el mayor valor y menor el menor valor. Por lo general el mayor se inicializa en un valor muy pequeño y el menor en un valor muy grande para garantizar que se actualicen. Por ejemplo, si usted inicializa mayor en 100, usted empieza a leer datos, y si todos los datos que lee son menores a 100, el mayor va a terminar en 100, y no es cierto porque los datos no lo aseveran así. Por eso el mayor en un valor muy pequeño para garantizar que se actualice, y menor en un valor muy grande. Si es con arrays, entonces menor y mayor se pueden inicializar en cualquier posición del array, ya que los datos estarán encerrados y se actualizarán. Ya con esto vamos a programar el método ejecutar, que está entre las líneas 18 a 41. Este método tiene en la cabecera la línea 18 similar a como se declaró, pero entre llaves de apertura y de cierre va toda la lógica de esta función. Le invitamos a visitar la tutoría ocurrencias mayor menor en Turbo C.
Allí explicamos línea por línea el funcionamiento entonces de este código que está entre las líneas 20 a 40. Recuerde que la sintaxis es similar a Turbo C, ya que Objective deriva del lenguaje C. Aquí solamente vemos que se usa NSLog. NSLog entonces deriva del lenguaje, o mejor, de la arquitectura que se usa en Objective-C, o sea, de su entorno de programación. Esta función permite mostrar información por pantalla. Reemplaza fprint de Turbo C. Entonces con NSLog mostramos información por pantalla. Y la lógica rápidamente de esta función lo que hace es entonces leer 20 datos en un ciclo for. Se lee el dato y si el dato es mayor que mayor, se actualiza el mayor y el contador retorna 1. Si no, si es igual, entonces se incrementa el contador de mayor y se hace lo mismo para el menor. Aquí la magia está en saber que si encuentra un nuevo mayor, el contador de mayor retorna 1 y el mayor se actualiza. Y si no es mayor que mayor, hay que verificar si es igual. Si es igual, recuerde que lo que debe hacer el programa es determinar cuántas veces aparece ese mayor. Por eso el contador de mayor se incrementa, así como el de menor cuando sea igual. Y si no es porque es menor, entonces en ese caso no importará. Para el caso de calcular el mayor. Y por último se muestra el resultado. Entonces ya teniendo la implementación y la interfaz, ya está lista la clase. Observe que si usted tiene programas en donde necesite usar una clase, es necesario entonces que usted programe la interfaz en un archivo aparte y en la implementación también. De ese modo, desde esa clase que los vaya a invocar, se importarán, así como se importó la librería Foundation, se importa la interfaz y la implementación para usarse. Aquí se hace todo en un mismo programa, la interfaz, la implementación, o sea la clase. Vamos ahora a crear los objetos que apunten a esa clase para poder manipularla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 44 y 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces, línea 46, se instancia un apuntador, se declara un apuntador llamado OBJ de la clase ocurrencias mayor menor. Esto se hace entonces indicando con asterisco. Para hacer que OBJ apunte a un espacio de memoria de la clase ocurrencias mayor, es decir, a un objeto de la clase ocurrencias mayor menor, entonces vamos a instanciarlo. Esto se hace invocando la función alloc, que lo que hace es reservar memoria dinámica. Luego invocando la función init, que es el constructor. De ese modo, entonces ya se reservó un espacio de memoria de la clase ocurrencias mayor menor. OBJ va a apuntar a un objeto de esa clase. Ya podemos usar OBJ, invocar métodos, etcétera. Línea 48, para invocar métodos lo hacemos entre corchetes. El nombre del puntero OBJ seguido del nombre de la función a invocar, en este caso ejecutar. Como esta función no recibe parámetros, lo dejamos así. Si recibiese parámetros, ya sabe, van separados por 2 puntos y esos valores pasarán por referencia. Y por último, línea 49, relays es un método que libera la memoria dinámica. Es decir, entonces al final se libera la memoria, esto lo hace el manejador interno de Objective-C. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar las ocurrencias de los datos mayor y menor de un conjunto de datos leídos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos